Somos comunicación. Somos innovación. Somos entretenimiento. Somos pasión. Somos Radio Frecuencia USIL. Frecuencia USIL. Muy buenos todos. Sean bienvenidos nuevamente en programa El Contrapunto de la Palabra. Ahora en temporada de verano. Desde mi cabina improvisada para Radio Frecuencia USIL. Si ves mis videos por primera vez, me voy a presentar. Me llamo Romy y cada semana voy a traer un tema nuevo, o bueno, por esta temporada de nuevo, unos temas más recargados que nunca en el tema de investigación, información. Como mencionó una vez mi productor de radio, los programas son como hacer tipo docencia, maestría. Algo en el cual queremos que nuestra audiencia se lleve algo en casa cada vez que quiera ver un video, que sea así tipo una anécdota, un ¿sabías qué? Queremos saber que se informen y queremos llegar a más personas y que sepan todo lo que nos se transmite a través de las pantallas. Y vamos a entrar ahora sí con el tema del día de hoy. En sí, como vamos a hablar sobre investigaciones, vamos a hablar sobre anécdotas, vamos a hablar de todo un poco, pero un poquito más llegado a la información, más profundo, más investigado, más enriquecido, les quise traer este tema muy, pero muy importante. Pero vamos a darle pistas como la temporada pasada, en el cual vamos a hablar sobre un proyecto que tiene que ver con la excelencia del periodismo, por Research Center, una nueva era de la revolución digital y el papel de los dispositivos móviles y las redes sociales en cuanto a la producción y el consumo de noticias, en cuanto es el periodismo digital. Y acá vamos a hablar sobre los principios del año 2012. La revolución digital entró en una nueva era, la era de lo móvil, en la gente que se va a conectar más a una red social, desde cualquier lugar o plataforma, que ha aterrizado lo lleno, lo nuevo o el extendido estudio realizado en enero de 2012, como ya hablamos, sobre más de 3.000 adultos de Estados Unidos por el proyecto para la excelencia del periodismo de Pet Research Center, que revela que la gente ha aprovechado el acceso a las noticias. Y los dispositivos móviles parecen estar mejorando el consumo de estos mismos. Por ejemplo, 8 de cada 10 personas que consumen noticias en smartphones o tabletas las consultan también en otros ordenadores. Y la penetración de los dispositivos, que vamos a ver en parte, en el aumento de los dispositivos móviles se da entre el propietario de los ordenadores que están añadiendo en sus dispositivos y su colección digital. Aproximadamente vamos a hablar sobre el consumo de smartphone y casi un cuarto del 23 al 24 al 25% de una tableta. Sobre el consumo de las tabletas se ha incrementado más del 50% solo en el verano de 2011. Imagínense, acá estamos en un nuevo milenio que es 2021. Imagínense cuánto más que estamos en la era digitalizada en el tema de los smartphones, tabletas. Cada año sale un nuevo celular, un iPhone, como se podría mencionar que estamos en la era de la tecnología completa. Y como ya les di un tema en spoiler, hablaremos sobre lo que es el periodismo digital, o en sí, como me gustaría llamar, la calidad prima sobre la cantidad, el éxito del periodismo en sí, de un largo formato, o el cómo este ha trascendido hasta ser la era digital. También hablaremos sobre el periodismo de datos, en cómo estos datos han hecho para un cambio remoto en cuanto a la noticia. También hablaremos sobre las herramientas que vamos a usar en el periodismo de datos y también algún tipo de plataforma que puede ser de ayuda a nuestros nuevos comunicadores que se avecinan en estos años. Ahora nos vamos a una pausa, pero ya saben, si les interesa este tema y quieren saber muchísimo más y culturizarse y ver más sobre estos temas nuevos que van a arrancar en verano, no se despeguen de los programas que van a estar bravazos. Y así ya nos vamos para muchísimo más en Radio Frecuencia USIL. Volveremos con muchísimo más contenido. Frecuencia USIL, el primer programa radial universitario del Perú. Frecuencia USIL. Frecuencia USIL, el primer programa radial universitario del Perú. Frecuencia USIL. Muy buenos todos. Sean bienvenidos nuevamente en el programa El Contrapunto de la Palabra. Continuemos con el tema del día de hoy, que está buenas. Y en cuanto yo les hablé en la bienvenida, la calidad prima sobre la cantidad, el éxito del periodismo en el largo formato hasta la era digital. Pero hay una pregunta que seguro va a rondar en la cabeza de cada uno.
¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo es que llegó el periodismo a transformarse en tabletas, en smartphone, en algo así como plataformas digitales? ¿Cómo es que hemos llegado a este punto? Y con ello voy a hablarles sobre las crisis. Pero capaz se nos va a ir las manos a hablar sobre un montón de crisis que han pasado el año pasado. Pero acá voy a concretar en un solo punto. Las crisis. Estamos al borde de un precipicio. Y sí, puede ser agobiante. Económicos que nos amenazan de tal manera que casi nadie es capaz de escapar al vértigo. El pensamiento negativo de lo apoderado de nosotros. Y cada vez nos cuesta más comprender el futuro. La industria, los medios, las estructuras que hasta hoy han sostenido el periodismo en la calidad, que se han convertido en una maquinaria tan pesada que se está hundiendo en el fango del cambio. Y por ello, la incertidumbre, pero no todo eso ha sido una crisis tan normal en la historia, recientemente del oficio propio de un periodista. Al contrario, las renovaciones, los aprendizajes previos, los saltos al vacío o los saltos más conocidos hacia adelante y nunca retroceder, han sido un producto de los estados de necesidades que surgen de tiempos convulsos. Y esos son los que el talento ha hecho de la imaginación y la valentía un uso amplio al poder y al dinero. Simplificando también para poder entender y no alargar el demasiado del cuento para que no se me vayan tanto como que, ay, vamos por esta rama, vamos por la otra, ¿en dónde vamos? Y decir que el periodismo lleva los últimos 15 años acercándose poco más al abismo empujado por la revolución digital. Y como no, nunca antes has visto un cambio tecnológico o habrá sido un modelo siempre a caballo de los avances tecnológicos. En cuanto a los modelos, los litigios del siglo XIX para adelante, tanto con la radio, como ya estamos hablando de la radio digital, por temas de pandemia, o también el tema de los periódicos, el tema de la evolución de los ordenadores o la televisión misma, que ha hecho dueña del streaming, que este año ha sido un gran avance para el cine. Y también lo que es de los periodistas, esa es la esencia de la crisis que hoy vive el periodismo en todo su esplendor, que primeramente ha hecho el tema de racionar, de pensar y meditar cómo podemos darle un vuelco a la situación y en cómo podemos suponer la pérdida de unos elementos algo clave y convertirlo en algo esencial en tantas crisis de nuestro oficio y la administración exclusiva de la intermediación y perdiendo el centro de periodistas y médicos sujetos a soporte. También una industria que habrá acostumbrado a administrar una especie de oligobos o algún tema de tecnología estable. Y esto es para el tráfico de información, pero también para el publicitario, para la denuncia, pero también para la gran campaña publicitaria pequeña, tanto así que cada uno de nosotros ha pedido estribor, pero ha encontrado en la tecnología un aliado perfecto para poder entablar ese tipo de comunicación, tanto como para su consumidor, tanto para su cliente, tanto para las personas a las cuales quieren saber y conocer y ampliar su hambre del conocimiento. Es por ello que el poder de la tecnología es el motor de la revolución, porque primera vez en la historia emisores, receptores, periodistas y tanto lectores a la aceptación más clásica tienen un acceso a las inmensas herramientas de comunicación. La parte de él se hacen oír con un tanto ímpetu que no solamente están poniendo en cuestión la industria o los medios, también la manera de ejercer el periodismo, lo que antes se paraba siendo muy caro o de la licencia necesaria para poder hacer radio o televisión, se presenta ahora como un posible y accesible y universal e inmediato multiplataforma, porque antes era solamente unidireccional, ahora la comunicación es más bidireccional, alguien que puede tener voz y voto y que pueda en sí transmitir su libertad de expresión, algo que había en temporadas pasadas, en el cual una persona es potentada a lo que quiere decir, a hablar, claro, sin tener el ímpetu de faltar respeto a alguien más. Y con ello vamos a hablar también de los bloggers que puso a servicio cualquier conocimiento técnico, Facebook, Twitter, donde no han abierto sino algo social. Solo ha habido con algunos tipos de cambios que hay muchos más, el que se expresaba la centralidad que ocupamos por una tecnología en mayor parte, y las ocasiones que no han sido accionadas en la dimensión de poder de grandes empresas, y del paradigma ante los propietarios de estrategias y de los medios que nunca surgieron presionar. Con ello vamos a hablar sobre los medios, periodistas que pueden tener un futuro compartido. Y que aquí vamos a entrar con una interrogativa. ¿Puede un profesional librarse del destino de la empresa para la que trabaja? Esa es una pregunta de rigor. En principio no parece difícil hasta que busca otro sitio donde trabajar. Y en el cual si una empresa quiebra, siempre habrá alguna competidora y siempre en cualquier tipo de rumbo en el cual intente socavar a esta misma.
¿Y dónde refugiarse entonces? Llega la hora de abandonar el negocio y bajar la persiana, como se diría de forma criolla, a la situación de los medios para que de ellos mismos trabajen. Y también la asombrosa situación de que los medios para los que trabajan, por muchos de los periodistas, están acostumbrados a lidiar a estrechas que creen haber tocado fondo. Durante años han sobrellevado a los periodistas que les habla tolerablemente sobre lo que está bien y lo que puede estar mal, y con ello también hemos entrado a los temas de la censura, y los cuales han sido variables de la ecuación en un sistema muy deteriorado, en los medios de los que les va más bien o más mal. No hay punto intermedio, bien o mal. En cuanto a los periodistas, pudo irse de esto a esto, una bajada. Los datos respaldados están a impresiones. Casi todas las empresas periodísticas llevan años de reportes en que no muy pocas ocasiones han conducido incluso al cierre de cabeceras. Estas mismas emisoras de radio, televisión, agencias nacionales e internet o cualquier escala local, regional, nacional e incluso internacional, uno de los principales damnificados de este derrumbe es el colectivo de los periodistas, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, que es llamada por su sigla la FAP. Ha estimado entre 2018 y 2012 que perdieron un trabajo de más de 6.000, estimado entre 6.000 de los cerca de 50.000 periodistas en esas fechas. Tan solo en la capital la Asociación de Prensa de Madrid ha situado entre 1.198 de los periodistas despojados de su trabajo en ese mismo periodo. Entre despidos, especulaciones, traslados laborales, España no es una excepción, según un estudio de la Society of Editors del Reino Unido, entre 2017 y 2011, del staff de las relaciones británicas, que se redujo a un total de 29%. Y con ello vamos a entrar en las demás crisis, que sean más en sí a la segunda crisis, que es más sorteada y deriva de la transformación tecnológica de la que se ha venido sometida la industria de los medios del año 1900, que se trata de una verdadera reconversión industrial que recuerda a lo que va días antes. Afrontan industrias pesadas como las de la siderurgia, la industria, la ineficiencia y también con la evolución tanto del modelo periodístico. Pero aquí vamos a entrar al tema de las rupturas de barreras, a la ruptura del ciclo editorial, y en cuál vamos a entrar sobre el ritmo del periodismo de datos, la transformación digital en la producción y consumo de noticias, que es el periodismo de datos. Aquí vamos a ver en continuación. El periodismo de datos es una modalidad de producción digital de noticias que utiliza grandes bases de datos para elaborar piezas de contenido enfocados en la correlación de información, y que además utiliza recursos gráficos e interactivos para hacer más agradable la experiencia de visualización del usuario consumidor. Pero también, ¿cómo es que ese tipo de periodismo comenzó a trabajar con datos? La pregunta parece un poco extraña. No es verdad. Al final de cuentas, el periodismo siempre tuvo como pilar la veracidad de la información transmitidas en cada una de sus partes, en tanto reportajes. Y de hecho, en la larga historia del periodismo ya se presenció iniciativas, acciones enfocadas en los datos. También en abordajes en los cuales la medicina no había avanzado lo suficiente como para comprender las causas de la enfermedad. La materia, el periódico, alertó a la población sobre su carácter letal y la necesidad de movilizar esfuerzos para prevenir un número masivo de muertes. Y eso es un ejemplo de lo que ha sido en sí el primer ejemplo en el cual ha abordado una noticia que tiene que ver con el diario norteamericano The New York Times. Como ya he mencionado, en 1849 publicó en la portada un gráfico completo y visualmente amigable sobre la epidemia de cólera que asoló la ciudad ese mismo año. Aunque la medicina no había avanzado, ya que me había saltado un párrafo, lo suficiente para comprender las causas de la enfermedad, la materia del periódico alertó a la población sobre su carácter letal y necesidad de movilizar esfuerzos para prevenir un número masivo de muertes. Y con ello damos en sí el pie a la importancia. Y el gráfico mostraba la proporción de muertes por cólera con la relación del número total de muertes en la ciudad, evidenciando un problema municipal de gran interés. Otro tipo de referencia también hay con periódicos en cuanto están al frente de su tiempo en ley de datos de Phillips Keir, ganador de 7 premios Pulitzer entre 1965 a 1900.
También otros tipos de surgimiento que sin embargo fue una parte del gran volumen de datos generados solo comenzó a ser usado con intensidad los periodistas a los finales de la década de los 2000 por la dificultad de las profesionales de lidiar de la complejidad y la correlación estadística. El problema disminuyó en el tipo de surgimiento de herramientas digitales y con ello nos vamos al siguiente bloque sobre la estructuración de datos. Y ahora nos vamos a una pausa. Pero si te interesa el tema y no quieren despegarse más de este, ya que vamos a ir un poco más lento para que no nos podamos perder, y vamos a venir con muchísimo más en cuanto a las plataformas, cómo se usaron el tema del periodismo con datos. También vamos a hablar sobre otros ejemplos, otros periódicos en los cuales los usan. Y esto y muchísimo más va a venir en el siguiente bloque, no se lo pueden perder. Aquí solo en Radio Frecuencia UCIL. Ya regresamos. En el mundo de hoy, retos y compromisos te pondrán a prueba a través del conocimiento y la innovación. En UCIL, estamos preparados para brindar educación de calidad y afrontar un gran desafío. Vive la experiencia UCIL en la carrera de comunicaciones. Sé un profesional con visión integral y global. Aquí descubrirás el fascinante mundo de la televisión y la radio desde los primeros ciclos, con toda la seguridad que necesitas. Forma parte de UCIL TV, el primer canal online universitario del país, que cuenta con un moderno estudio y equipos de televisión en el que practicarás para profesionalizarte. Además, en Frecuencia UCIL, la primera radio universitaria peruana con más de 20 años de historia, podrás producir y conducir innovadores programas de radio. En un mundo digital y globalizado, vive las comunicaciones con visión integral. Conviértete en un verdadero comunicador 360. Bienvenidos de nuevo. Seguimos de mi cabina improvisada para Frecuencia UCIL. ¿Qué tal? ¿Les gustó el bloque anterior? ¿Quieren saber más del tema? Arranca por eso y todo eso. Y las preguntas más que podrían hacer en mi cabeza, vamos a arrancar con todo. Y acá vamos a hablar más que por qué los datos pueden ayudar al periodismo. Ya que podría lanzarles un montón de temas, pero seguro me van a decir, ¿pero por qué? ¿Y el qué? Muy aparte de lo que hablamos del caso anterior, que ayudaron a saber sobre el tema del cólera. Y también en unos casos informativos en cuanto a lo que son las infografías, etcétera, que vamos a ver más adelante. Aquí les voy a detallar el porqué. Hablaremos ahora sobre cuáles son las principales ventajas de asociar el dato al periodismo. 1. No responden a influencias de intereses particulares. La credibilidad periodística de los medios de comunicación tradicionales ha sido colocada en un jaque con mucha fuerza en los últimos años, principalmente con la difusión de las noticias falsas en las redes sociales, o como me gustaría llamar, fake news. Teniendo en cuenta que la información de calidad es principal materia prima de la investigación periodística, es fundamental que provenga de fuentes confiables que no se estén influenciando por el interés comercial o ideológico y que mejor que los números para garantizar un origen objetivo de los hechos. Y también la premisa principal que el periodismo de datos es presentar de una forma limpia y simple y segura de leer la información numérica relacionada con el tema de contenido, permitiendo que una evaluación del lector sea base de estadísticas y no tanto suposiciones, no tanto yo lo dijo, él lo dijo, la fuente tal, la persona tal, el instructor tal, sino que algo brindado en base a estudios con la evaluación del lector y la asistencia integral y eficiente de saber y entender. Además, la multiplicidad de formatos de visualización de datos proporciona al usuario la experiencia más compleja a la actividad, a ser más interactivo con el público, también navegar por los gráficos codados en el orden de su preferencia. Y en el mapa de burbujas abajo es disponible también en sitios de Flowing Data, muestra datos más interesantes con las correlaciones entre las posiciones de personas que podrían tener ciertos tipos de preferencias en cuanto a este tema. Y los principales recursos de visualización de datos utilizados actualmente en los sitios de noticias son gráficos de tablas interactivas, infografías animadas, mapas geográficos, diagramas, entre otros. Pero, ¿qué recursos y herramientas son los que se publicitan más la visualización de este tipo de periodismo? En ese momento pueden estar preguntándose, ¿pero cómo los periodistas trabajan tan bien los números si son humanas?
Al parecer sea necesario una capacidad analítica razonable para producir una noticia orientada a datos. La respuesta al éxito está en una serie de herramientas y recursos digitales en las empresas de comunicación que han sido aprovechar para guiar sus iniciativas. Y cuando nosotros creíamos que estadística, o sea, pensábamos que ese cliché de que el comunicaciones no se ve números y llegamos y vemos estadística y después pensamos el por qué. Es por este tipo de periodismo que sabemos el por qué tenemos que darle dura estadística. Así a la broma la chacota ya sabemos el por qué. Así que voy a entrar con algún tipo de ejemplos. Acá, Big Data. Las herramientas de Big Data permiten estructurar el volumen de las grandes bases de datos, permitiendo la realización de filtros y parámetros comunes que separan la información generada con un acuerdo de interés del periodista y la categoría. También tenemos lo que es el análisis en análisis semántico. El usuario es la protagonista del mundo digital. Eso está claramente comprobado por la existencia de las estratégicas de SEO. Si es que en algún momento les gustaría que hable sobre SEO y SEM o algún tipo de video en el cual habla enteramente sobre publicidad, déjenme en los comentarios. En el cual busca posicionar bien en Google un sitio o un blog. ¿Cómo se aplica este concepto al periodismo de datos? Las herramientas de análisis semántico hacen una compilación de palabras claves distribuidas por Internet, tanto la que representa una búsqueda por información en motores de búsqueda, ya es un poquito redundante, con lo que se expresan comentarios en redes sociales o foros y otro gran volumen de datos, ¿verdad? Y los periodistas pueden descifrar con la intención de usuario y los temas de mayor interés en los fragmentos de audiencia, combinando palabras claves para generar. También hay una que se llama GIF-O. Aprovechando el principio de la colaboración en el entorno digital, los periodistas de diversos medios en el cual buscan un tipo de aplicación que sea solamente estructuración de datos. También hay bases de datos públicas con los acervos de datos oficiales de investigación como el censo demográfico, por ejemplo, son absorbidos a grandes interpretaciones manualmente, que no es la actividad más atractiva para un periodista. Pero a continuación podemos darle también a unos puntos de Google para extracción de datos, en el cual su principal organización o por su principal enfoque es la información del mundo, el tema de Google que no permite hacer que la empresa fuera un crecimiento de un periodismo grande de datos. A continuación vamos a enumerar algunos de ellos, que es Google Sheet, que son unas hojas de cálculo que se están editando automáticamente y que pueden ser guardadas por la nube para la creación de tablas, que pueden ser interesantes para herramientas de Google, para marketing, que comprende como el recurso de mayor buscador, como las nuevas herramientas de Google para los productores de noticias, cómo utilizar Google Alerts para una estrategia de marketing y todo lo que tenga necesario que ser el Google Tag Manager. Pero también tenemos muchísimo más. Les juro que hay un montón de herramientas las cuales pueden sacarle provecho. Y también que estos sitios pueden estar teniendo éxito con este tipo de perspectiva orientada. Hay varios ejemplos como de Pudim, el New York Times, La Nación, que es argentina. También hay una que le llaman el café. Esa no es tan conocida. Pero ¿cuál es el impacto del periodismo de datos para el usuario? Además de la visualización atractiva, las estadísticas dentro de los contenidos, el periodismo, el dato es la metodología de producción de noticias que transforma la percepción de la sociedad sobre el valor de la información. Al final de cuentas, el consumo tradicional de noticias en tanto como telediarios, periódicos, impresos, programas, la radio ha perdido la fuerza en los últimos años. Pero la forma en la que se ha transmitido a lo largo y cómo se ha reinventado ha hecho la fuerza que hemos estado acostumbrados de decir, uy, sí, medios de comunicaciones. Ha hecho reinventar y cambiar ese microchip de lo que era actualmente a lo que es ahora. Algo así. Y esa es una de las razones por las que explica el éxito de los blogs corporativos. Prioriza la entrega de la información relevante en formatos diversificados y en páginas optimizadas a la mejor práctica de la experiencia del usuario. Para el bien de los lectores digitales, el periodismo que anualmente está despertando a la transformación digital. Y con ello van a proporcionar las condiciones estáticas y técnicas necesarias para que las personas se interesen por lo que están siendo transmitidas. El periodismo de datos coloca en el usuario en primer lugar y nuestro en la entrega de la información. Son las escenas de los próximos capítulos a mejor de los mejores aproximados acontecimientos, en el cual vamos a ver cómo es que el periodismo se va acercando a su propio público y le va dando todo ese tipo de información, a surgir un nuevo negocio, a ser colaborativo para permitir una escala de periodismo de datos
ya que es el área de actuación que Data Journalist que se está expandiendo y debe alcanzar también un centro de información universitaria a un determinado momento. Y de todas formas, la atención de tecnología disruptiva se va a la posición de que es la indicada a las empresas de comunicación, que tienen a disposición un gran campo de pruebas para ofrecer a los usuarios la mejor información vinculada a la mejor experiencia en cuanto al consumo de contenido. Preocuparse más por crear un contenido para y por el usuario. Y que este usuario aprenda más de cómo es la tecnología está avanzando, cómo es que la tecnología va a avanzar y puede avanzar más para su propio conocimiento. Y con esta conclusión me despido. Nos encontramos en el próximo programa del Contrapunto de la Palabra, aquí desde Radio Frecuencia USIL. Cuídense muchísimo y siempre sean felices, y como dije en el primer programa del año pasado, sonrían, sean felices, jueguen, diviértanse con la vida es hermosa. Hasta pronto, chao chao. Somos comunicación. Somos innovación. Somos entretenimiento. Somos pasión. Somos Radio Frecuencia USIL. Frecuencia USIL.